Buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Bienvenidos a la institución. Mi nombre es Alexander Villalobos. Bienvenidos al curso de literatura. Buenos días, Alondra Caja, Edwin Cayo Paso, Keots, Katia Cruz, Daniela Valverde. Buenos días a todos. Vamos a desarrollar hoy el tema de generación del 50. Primero veremos la narrativa y luego la poesía. Nuestro primer invitado hoy es Julio Ramón Ribeiro con el cuento Los gallinazos sin plumas. Cuando decimos generación del 50 nos referimos a 1950. En esa época gobernaba Odría, conocido su gobierno como el famoso Ochenio de Odría, entre 1948 y 1956. Él tenía un lema que era salud, educación y trabajo. Los provincianos que habían sufrido durante muchos años en sus tierras, abandonados por los gobiernos de turno, seducidos por este lema, por buscar nuevas oportunidades, empiezan a migrar hacia la ciudad, hacia Lima, hacia la capital. Esto va a producir una explosión demográfica, esto va a producir una superpoblación en la ciudad. Empiezan de alguna manera a poblarse los callejones, las quintas, pero el peruano es creativo. Buenos días, Amelia Villón. Ahora, como no hay espacio a nivel horizontal, ahora empiezan a poblar los cerros. Surgen las famosas barriadas. Ahora los cerros están llenos y siguen migrando más hermanos provincianos de la selva y de la sierra. Incluso algunos arriesgan su vida viviendo al pie del acantilado, como un título del cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Al pie del acantilado, que lo encontramos en La palabra del mudo. Siguen poblándose. Lamentablemente, a un provinciano que busca trabajo, en esa época, en ese contexto, hay muchas formas de decirle que no. Por ejemplo, te voy a leer un fragmento del relato Lima Hora Cero de Enrique Congraj Martín para que puedas más o menos entender cómo se daba esta discriminación o esta marginación al migrante provinciano que ahora ya se encuentra en la ciudad, en la capital. El protagonista es Mateo Torres. Mateo Torres dice: Lima, Yungay, Yungay o Lima. Me quedo en Yungay o voy hacia Lima. Finalmente, Mateo Torres. A partir de ahora será Mateo Alexander Torres Villalobos, ¿ya? Finalmente, Mateo Torres decide Lima. Sí, será Lima la próxima etapa de su existencia. Deja los cerros, deja los campos verdes, deja el pueblo triste y pastoso y enfila rumbo a la gran ciudad. En Lima hay oficinas, bancos y negocios de diferente índole. Conclusión lógica: deben necesitar empleados. Conclusión lógica: pero las cosas suceden en otra forma. Mateo Torres ya se encuentra en Lima y va a solicitar trabajo y le dicen: ¿tiene certificados? Mateo baja la cabeza y se pregunta a sí mismo: ¿se puede certificar la honradez, el deseo de trabajar, la voluntad de surgir? ¿No tiene certificado, joven? No los tiene. De nuevo en la calle, y las 60 libras que ha traído están desgranándose lentamente a través de los días y de las circunstancias. Bueno, a esa altura Mateo tiene que reconocer que se ha equivocado. En Lima puede haber 100,000 oficinas, pero de ahí a que se animen a darle trabajo, hay muchísima distancia. Aquella noche en el hotel,
sueña en conquistar la ciudad. Esas eran fantasías optimistas y la realidad lo aguardaba al día siguiente. Más y más calles, más y más oficinas. Y la respuesta siempre era la misma. No, no, no y no. A un provinciano que busca trabajo se le puede decir no de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, ¿sabe? Por el momento no hay vacantes. Una más. Apunte aquí su nombre y dirección y cuando se presente algo le avisaremos. Una más. ¿Desea trabajar? ¿Tiene usted experiencia? ¿Recomendaciones? ¿Garantías? Claro, amigo. Por supuesto. Nos encantaría que trabaje en nuestra oficina. Pero mire, antes tiene que pasar por algunas pruebas de admisión. No se preocupe, mi amigo, que son sencillas. Usted debe saber mecanografía, algo de taquigrafía, contabilidad, inglés, correspondencia, cosas fáciles, mi amigo. Sus papeles, joven, sus certificados, sus recomendaciones, ¿qué? ¿No tiene? Y esta es más o menos la forma como se discrimina, cómo se le niega un puesto de trabajo a un provinciano que lo busca en esa época. Sin embargo, el provinciano es perseverante, es luchador, quiere salir adelante y si encuentra un puesto de trabajo, termina convirtiéndose en una mano de obra barata y otros de repente trabajando en el reciclaje y otros hurgando entre la basura también. Ese va a ser el contexto de la generación del 50. Los narradores de la generación del 50 van a tener el don de observación, de observar ese contexto, ese presente, y el protagonista de sus historias va a ser el migrante provincial. Observa. Tenemos, por ejemplo, narradores como Julio Ramón Ribeiro, que es nuestro invitado hoy, Carlos Eduardo Zabaleta, Enrique Congrach Martín, Manuel Escorza, Eliodoro Vargas Vicuña, Sebastián Salazar Bondi, Enrique Solaris Guayn en el teatro. Pero también tenemos poesía de la generación del 50. Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson, Javier Sologuren, Manuel Escorza, Washington Delgado, Alejandro Romualdo. Vamos entonces ahora con las características de la narrativa de la generación del 50. Estos narradores registran personajes y problemas que en ese momento se estaban produciendo. Es decir, se centran en el presente de esa época, de 1950, durante el gobierno Elochenio de Odría. Se centran en los personajes y problemas que en ese momento se estaban produciendo, no se van al pasado. Tratan el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. Recordemos que este gobernante, Odría, este dictador, va a modernizar a través de obras la ciudad, va a iniciar un proceso de modernización. Tratan el tema de la ciudad, pero a partir de la migración provincial, hacia la ciudad, hacia la urbe. Enfatizan el tema urbano, el tema de la ciudad, de la urbe, privilegiando la visión de las barriadas. Lima se va a superpoblar, lo que hemos conocido como explosión demográfica, se van a poblar callejones, quintas, cerros, incluso los acantilados. La imagen que proponen estos narradores de la ciudad es eminentemente crítica. Por ejemplo, Enrique Congrach Martín llama a Lima el monstruo del millón de cabezas, por ejemplo. Julio Ramón, ¿no? Por la cantidad de pobladores debido a la migración provinciana. Ribeiro llama a Lima la de gigantesca mandíbula, como un monstruo que te oprime, que te va consumiendo, insaciable. Por más que trabajes, siempre te está oprimiendo. La ciudad es como el cerdo pascual en los gallinazos sin plumas. Siempre quiere más, siempre demanda más, nunca está satisfecho y te va oprimiendo, ¿no?
Lima, la de gigantesca mandíbula, ¿no? Mandíbula, las fauces. Los protagonistas son los migrantes provincianos, como ya hemos dicho, y nuestros narradores de la generación del 50 tienen el mérito de describir las peripecias, las aventuras, las desventuras de las clases medias y bajas situadas en una especie de modernización. Representantes: Enrique Congrais Martín, con su obra Lima Hora Cero o El niño de Junto al Cielo. Julio Ramón Ribeiro con Los gallinazos sin plumas. Osvaldo Reynoso con En octubre no hay milagros. Los inocentes, también conocido inicialmente como Limenrod. Carlos Eduardo Zabaleta con Los Íngar. Eliodoro Vargas Vicuña con Nahuín. Sebastián Salazar Bondi en el teatro con Pobre gente de París, o Luis Loaiza con El avaro. Y nuestro primer invitado hoy, el maestro Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Es considerado el mejor cuentista peruano y uno de los mejores en Latinoamérica. Él, en su narrativa, prefiere la técnica tradicional, es decir, el narrador omnisciente y la linealidad en el relato. ¿Quién es el narrador omnisciente? El que lo ve y lo sabe todo, el que te lo cuenta todo. ¿Y qué se entiende por linealidad en el relato? Que te cuenta la historia respetando un orden lógico y cronológico del tiempo. A través de sus cuentos nos acerca al universo urbano. Novelas también compuso, pero lo mejor son sus cuentos. A través de sus obras nos acerca al universo urbano, mostrando las angustias, tensiones y frustraciones de sus personajes. El narrador de las obras de Ribeiro tiene una actitud escéptica, no cree en el cambio y mejora de sus personajes. Recordemos que Ribeiro se identifica con los seres marginales, con el que fracasa en el amor, el que no consigue trabajo, con el borracho. Siempre él se identifica con los seres que son rechazados en la ciudad, pero frente al destino de estos personajes, él tiene una actitud escéptica, una actitud pesimista, como consecuencia del examen de su entorno social, en el que interpreta la intrascendencia de las acciones de los hombres y el sinsentido de la historia, donde el hombre repite permanentemente ciertas acciones. Esta fue pregunta ya de examen de admisión, de San Marcos, de Villarreal, por ejemplo. Actitud escéptica y pesimista. El narrador en las obras de Ribeiro presentan una actitud escéptica y pesimista. No es que su personaje empieza pobre y termina rico, o el que fracasa en el amor luego encuentra a la mujer de su vida y es feliz, no. Sus personajes terminan como empezaron, o a veces hasta peor. Él no cree en el cambio y mejora del destino de sus personajes. En sus obras se presentan dos mundos representados y enfrentados: la oficialidad versus la marginalidad. ¿Quién representa la oficialidad? La ciudad, el gobierno, el que tiene poder, y la marginalidad, los desvalidos, el pobre, el migrante provinciano, el que vive en las barriadas, el que no tiene oportunidades, aquel que pulula por las calles, entre la basura y otros contextos. Ribeiro desarrolla el cuento fantástico. Profesor, ¿qué obras compuso Ribeiro? Por ejemplo, compuso Crónica de San Gabriel, Los geniecillos dominicales y Cambio de guardia. Dentro del teatro compuso Vida y Pasión de Santiago el Pajarero o Atusparia. Dentro de los cuentos, que los reúne en un libro que tituló La palabra del mudo. Pero ¿por qué la palabra del mudo? No es contradictorio, si el mudo no habla. Porque su obra termina convirtiéndose en la voz de aquellos personajes marginados en la sociedad, en la ciudad, abandonados por el gobierno. Entonces, a través de sus obras, estos personajes tienen una voz propia. Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, Alienación. Todas esas te las recomiendo. Las botellas y los hombres, Silvio en el Rosedal,
Solo para fumadores, Demetrio. También compuso un libro de memorias titulado La tentación del fracaso, una obraza también. Y ahora vamos con su obra Los gallinazos sin plumas, ya con las características formales. Esta obra pertenece al género épico narrativo, su especie es el cuento. El narrador es omnisciente, el que lo ve y lo sabe, el que lo ve y lo sabe todo, el que te lo cuenta todo. Su narrativa es lineal, ordenada, cronológica. La tendencia es neorrealista. El nuevo realismo ahora se centra en la ciudad y en los problemas que en ese momento se están sucediendo. Los temas. La explotación de 2 niños huérfanos, de los nietos, por parte del abuelo Don Santos. La marginación, en este caso de todos, ¿no? Del abuelo y de los nietos. La marginación por parte de la ciudad y del gobierno. La violencia con la que Don Santos trata a los niños, los golpea, los insulta, los ofende. La miseria en la que viven los niños que tienen que hurgar entre la basura para poder conseguir comida, no solo para el cerdo pascual, a veces también para ellos. Si encuentran una manzana podrida y la mitad de ella puede comerse, se la come. La solidaridad entre los niños, sobre todo entre Enrique respecto a su hermano menor, Efraín. Los personajes, pocos personajes. Los cuentos se caracterizan por presentar pocos personajes. Por ejemplo, tenemos al abuelo abusivo Don Santos, que si eres observador presenta una pata de palo, que es el abuelo abusivo. Tenemos al nieto menor, Efraín. Tenemos al nieto mayor, Enrique. Tenemos al comprador del cerdo que aparece una sola vez en la historia, en el relato. Tenemos al cerdo pascual, mira lo gordo que está. Él representa. Recuerda que la obra también tiene matices alegóricos. Los niños representan a los seres marginales y explotados. El abuelo Don Santos representa a la ciudad, a la urbe, al explotador. El cerdo también representa al sistema capitalista, ¿no? Que en la medida que más se pueda cotizar. El cerdo representa a la ciudad y la urbe que nunca se va a saciar. Por más comida que le den, siempre quiere más y quiere más y quiere más. Y el perrito llamado Pedrito. El perrito llamado Pedrito. Ahí está. Pues ahí tenemos una primera parte de nuestro tema de hoy en la parte teórica, ¿no? Luego ya vamos a seguir hurgando, explorando en el cuento, ¿ya? Hasta ahí ya puedes responder una gran cantidad de preguntitas de examen de admisión. A ver, vamos entonces. Vamos ahora a compartir voy a compartir ahora un videíto para sintetizar lo que hemos estado explicando, ¿ya? Somos 35 en reunión, incluyéndome yo. De repente alguien recién se está conectando, vamos a sintetizar. Si alcanza a ver la plataforma del YouTube, del videíto, a ver, confirma. En esta agradable ocasión te resumiré todo lo que tienes que saber respecto a una de las etapas literarias más importantes. ¿Sí? Nayeli, Alondra, Katia, sí, ya. Vamos entonces a través de este pequeño videíto, vamos a sintetizar lo que acabo de explicar. Esta primera parte que obviamente va a continuar. Solamente hemos visto la parte teórica, las características formales que nos piden los exámenes de admisión, ¿ya? Vamos entonces con nuestro video de síntesis. Un enorme saludo. En esta agradable ocasión te resumiré todo lo que tienes que saber respecto a una de las etapas literarias más importantes del Perú. Me refiero a la generación del 50 y hoy de forma muy breve te explicaré los puntos más significativos al respecto. La generación del 50 estará compuesta por un grupo de escritores de poesía, narrativa y teatro, quienes observando su propia realidad tratarán de describirlo a través de sus propias obras.
Esta generación se desarrolló, como supone su propio nombre, en la década de los 50. Ello coincide con el gobierno de Manuel Odría entre los años de 1948 y 1956. Justamente, este gobierno se caracterizará por poner en marcha un proceso urbanizador que modernizará la capital. Ello, sumado al hecho de que el gobierno descuidará la situación de los pobladores de la sierra peruana, generará un fenómeno migratorio descomunal. Los migrantes provincianos, principalmente de la región andina, se asentarán en las ciudades a fin de buscar nuevas oportunidades de desarrollo. Surgirán las barriadas, la marginación y la informalidad. Y todo ello será retratado por este grupo de escritores reunidos bajo el nombre de Generación del 50. En primer lugar, tratarán el tema de la ciudad moderna teniendo como punto de partida a la migración. En segundo lugar, describirán los personajes y las situaciones que verán en la realidad de su época. De esta forma, enfatizarán el tema de las barriadas, la informalidad y la marginación tras el choque brusco de culturas. Precisamente el personaje principal será el migrante provinciano, pero por otro lado también se describirán las múltiples peripecias de una clase media situada en el centro de la modernización y la urbanidad. En tercer lugar, la visión que retratan estos autores será primordialmente crítica. En este caso, la capital, Lima, es considerada un monstruo, una gigantesca mandíbula, un remolino de problemas interminables que envuelven catastróficamente la vida del protagonista y la de sus conocidos. Finalmente, la narrativa de la generación del 50 se desarrollará en tres líneas temáticas: el neoindigenismo, el neorrealismo y el relato fantástico. Asimismo, estos autores darán inicio al uso de nuevas técnicas narrativas modernas. Entre los principales representantes se encuentran Eleodoro Vargas Vicuña, conocido por obras como Nahuín o Taita Cristo; Enrique Congraís Martín, conocido por su obra Lima, Hora Cero; Carlos Eduardo Zabaleta, quien escribió la obra La Batalla; Sebastián Salazar Bondy, quien además de ser escritor, fue un crítico y periodista limeño de gran reconocimiento; Luis Loaiza, conocido por la obra Una piel de serpiente; Julio Ramón Ribeiro, quien indudablemente es considerado como uno de los mejores cuentistas peruanos y de Latinoamérica en general; y Oswaldo Reynoso, quien fue uno de los principales narradores del Perú contemporáneo. Por otro lado, entre los poetas más destacados de esta generación se encuentran Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eilson, Gustavo Valcárcel, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Francisco Bendezú, Blanca Varela, Carlos Germán Belli, Juan Gonzalo Ross y Pablo Guevara. Solo con tus tarjetas BBVA compras en 12 cuotas sin interés. Muy bien. Ese ha sido un primer videíto de síntesis. Vamos entonces a compartir el segundo grupo de diapositivas, ¿ya? Para poder seguir reforzando el tema de generación del 50. Vamos a compartir pantallita. Voy a compartir pantalla, a ver, ustedes me dicen cuando ya puedan observar las nuevas diapositivas. Ahí está. Ahí pueden ya observar. Sí, perfecto. Continuamos entonces. Recién estamos empezando. Recién estamos empezando. La generación del 50 que se desarrolló durante el gobierno de Odría, la generación del 50 que se desarrolló durante el gobierno de Odría, no solamente desarrolló la narrativa, sino también desarrolló el teatro y la poesía. La universidad nos pide la narrativa y poesía. Dentro de poesía tenemos a una siguiente invitada que es Blanca Varela, con su famoso poema Canto Villano. Ella es la maestra Blanca Varela.
la mejor poetisa peruana, la mejor poetisa de toda la historia del Perú, la mejor poetisa peruana. Reunió sus poemas en este libro titulado Poesía Reunida, donde están recopilados los poemas desde 1949 hasta el 2000. La maestra nació en Lima en 1926. La maestra nació en Lima en 1926. Mira, estudió Letras y Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió mi carrera, estudió Educación en mi alma mater también. Sino que en ese tiempo la Escuela de Educación estaba dentro de la Facultad de Letras. Ahora sí, la Facultad de Educación tiene su propio edificio, ya como Facultad de Educación. Estudió Letras y Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ganó el 16º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Lamentablemente murió en Lima en el año 2009. Profesor, ¿y qué poemarios ha compuesto la maestra? Compuso, por ejemplo, Ese puerto existe, aludiendo a Supe, ¿no? Puerto Supe. Luz de día. Incluso el libro Ese puerto existe fue prologado por el propio Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura 1990. Imagínate ese honor. Octavio Paz fue quien prologó el libro Ese puerto existe. Y hay una anécdota, ¿no? Que Blanca Varela, que amaba su tierra, que le recordaba su infancia, quería ponerle a su poemario el título de Puerto Supe. Y Octavio del Paz le dice, este poemario es muy bueno, pero el título no vende, el título no es marquetero. Tienes que buscarle otro nombre y yo te hago el prólogo de tu libro. Y ella, en su inocencia, en su ingenuidad, en su ánimo de defender el título que ella había propuesto, Puerto Supe, dice, pero ese puerto existe, ese puerto existe, ese puerto existe. Ahí está. Ese será el título de tu poemario. Ese será el título de tu libro. Ese puerto existe. Entre el título Puerto Supe y ese puerto existe es un título más poético. Compuso Luz de día, Casa de cuervos, valses y otras falsas confesiones, Canto villano, Ejercicios materiales, El libro de barro, Concierto animal, El falso teclado o Poesía reunida, como vimos en la imagen. Este libro, Canto villano o Poesía reunida, presenta un tono existencialista. Pretende la desmitificación del orden establecido por las instituciones de poder, que son patriarcales y machistas. Tú sabes que la sociedad peruana lamentablemente se ha caracterizado por ser patriarcal y por ser machista. El hombre quien gobierna y la sociedad empieza a relegar a la mujer. Hablamos de ese contexto de la época. Subvirtiendo las oposiciones impuestas en la sociedad. Ella va en contra de ese orden establecido. El oxímoron, ¿no? Mira, canto y villano son términos opuestos. El oxímoron es una figura literaria. El oxímoron del título reivindica lo villano en tanto lo exalta, desafiando con ello la moral pública que lo censura. También se expresa la materialidad del ser humano y la espiritualidad corporizada, que desmantelan la clásica oposición entre el cuerpo mortal y el espíritu inmortal, destruyendo la cotidianidad de los valores familiares. En estos poemas, ella evade el sentimentalismo melodramático. Ella evade la confidencia y desgarramiento personal. Su poesía no es confidencial. Ella prefiere la sugerencia. Ella no, en sus poemas, en su poemario no vamos a encontrar la confidencia personal, como si lo encontramos en los poemas de César Vallejo o en los poemas de Mariano Melgar. Igual que Ribeiro presenta una mirada escéptica, una mirada pesimista acerca del destino del ser humano. Logra un lenguaje depurado, sin adornos ni grandilocuencias. La palabra precisa,
la palabra exacta. Ella emplea la palabra rigurosa y concisa, precisión léxica, y consigue con ello gran densidad semántica en sus versos. ¿Qué se entiende por densidad semántica? Que como domina el idioma, como es muy rigurosa con la palabra, utiliza un término que concentra muchos conceptos, muchos significados. Ha de repente usar muchas palabras innecesarias para ella cuando lo puede reunir en la menor cantidad de términos. Densidad semántica. En una palabra reúne muchos significados. Hay que dominar el idioma y ella lo dominaba. Vamos entonces ahora a escuchar el poema Canto Villano en la voz de Blanca Varela. No sé si la conocías a la maestra. Tú me dices si se ve y se escucha. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste. ¿Sí se ve, se escucha? Ya está. Vamos, lo acabo de retroceder, ¿ya? Mire ese privilegio, ¿eh? Es también lo que permite la virtualidad y la tecnología, ¿no? Escuchar el poema de Blanca Varela, Canto Villano, en la voz de Blanca Varela, en un homenaje que se le hizo en vida. Mira, vamos a escuchar el poema Canto Villano en la voz de la propia autora, Blanca Varela, la mejor poetisa peruana. Luego continuamos. A ver, escucha. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros, y la estrella de Oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Colgate Plus. Elimina hasta el 99. Ahí está, ahí es Blanca Varela. Como te das cuenta, entender la poesía de Blanca Varela no es sencilla. Y ahora otro poemita en la voz de Vargas Llosa. El poema se llama Supuestos, por ejemplo. Vamos a ver con un primer poema, ¿ya? Soy Mario Vargas Llosa y voy a leer el poema Supuestos de Blanca Varela. Si alcanzan a escuchar, ¿verdad? Si alcanzan a ver y escuchar. Ahí está. Sí, Alondrita, dice Nayeli, muy bien. Otro poema de Blanca Varela en la voz de Mario Vargas Llosa, también el escritor que más premios ha ganado y el único que ha ganado el máximo galardón literario, que es el Premio Nobel de Literatura. Soy Mario Vargas Llosa y voy a leer el poema Supuestos de Blanca Varela. El deseo es un lugar que se abandona. La verdad desaparece con la luz. Corre, ve y dile. Es tan aguda la voz del deseo que es imposible oírla. Es tan callada la voz de la verdad que es imposible oírla. Calor de fuego ido, seno de estuco, vientre de piedra,
ojos de agua estancada, eso eres. Me arrodillo y en tu nombre cuento los dedos de mi mano derecha que te escribe. Me aferro a ti, me desgarra tu garfio carnicero, de arriba abajo me abre como a una res, y estos dedos recién contados te atraviesan en el aire y te tocan. Y suenas, 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 gran badajo, en el sagrado vacío de mi cráneo. Gracias, BBVA. Continental, ahí está. A ver, acá otro poemita. A Blanca le hubiera gustado esta reunión para recordarla en un lugar rodeado. Soy Mario Vargas Llosa y voy a leer el poema Supuestos de Blanca. Aquí, a ver. Ahí está. Hay otro poema que desde que lo leí por primera vez a mí me ha impresionado muchísimo y que es el que asocio inmediatamente con la vocación poética de Blanca Varela. Es también un poema que parece muy sencillo y muy claro y muy directo, la descripción de una ternera que está acosada por moscas y por bichos. Lo impresionante del poema es la impresión que quien escribe el poema tiene al ver este espectáculo. Y hay tanta conmiseración, tanta ternura, una sensibilidad tan exaltada por aquello que ve, que nos contagia. La compasión, la piedad, la solidaridad que estos versos vuelcan sobre ese pobre, indefenso animal. Pero de pronto, cuando uno llega al final del poema, descubre que la ternera no es propiamente la ternera, no es propiamente el animal que está allí, que todo aquello es un símbolo, y es un símbolo de algo mucho más vasto, la condición humana tal vez, y tal vez todavía algo más vasto, la vida, lo que es la vida, es decir, el desafío, la problemática, las frustraciones inevitables, y en la figura de este animal que resiste a este acoso del que es víctima, de pronto descubrimos que hay como una grandeza, la grandeza de los héroes clásicos, que combatían sabiendo que iban a ser derrotados, pero que en el combate mismo, en la derrota misma, alcanzaban una cierta grandeza. Es un poema hermoso, suena muy bien, las imágenes son bellas, al mismo tiempo que tristes, pero detrás de todo eso hay algo infinitamente más profundo, más universal, más general, que tiene que ver con lo que somos y con lo que es la vida en general. Ternera acosada por tábanos. Podría describirla. Tenía nariz, ojos, boca, oídos, tenía pies, cabeza, tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno, llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz. Voraces, aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores la perseguían. Era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la legaña me deslumbró el milagro mortecino, la víspera, el instinto, la mirada, el sol nonato. ¿Era una niña, un animal, una idea? Ah, Señor,
qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Es un poema hermosísimo y es un poema que mientras más veces lo lee uno, creo que le descubre más tonalidades, más alusiones. Uno de esos poemas que no solamente nos conmueven, nos deslumbran, sino de pronto nos abren como una ventana hacia unas profundidades de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que es la vida. Ahí está. Este era un poemita de Blanca Varela en la voz de Mario Vargas Llosa. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos a desarrollar el cuento que nos pide la universidad. ¿Ya les parece si vamos entonces con los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro? Y en la parte final ya vamos con las preguntas que nos propone el material. Vamos entonces con la obra. Y dice así: Los gallinazos sin plumas. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Don Santos, el abuelo, se acerca al chiquero. Se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo del cerdo, que se revuelca entre los desperdicios, y dice: todavía te falta un poco, marrano, todavía te falta un poco, pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique, los nietos, se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Después de algunas horas, los niños regresan. Don Santos los esperaba con el café preparado. A ver, ¿qué cosa me han traído? Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario: Pascual tendrá banquete hoy día, pero la mayoría de veces estallaba: idiotas, ¿qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardiendo de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto, el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida y decía: mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos amarros. Ellos no te engríen como yo. Habrá que zurrarlos para que aprendan. Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Recuerda que el cerdo representa la ciudad y también representa el producto capitalista. Cuanto más gordo esté, más cotizado va a estar. Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. Allí encontrarán más cosas. Será más fácil, además, porque todo está junto. Y los niños hacían caso. Después de algunas horas de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. ¡Bravo! Habrá que repetir esto 2 o 3 veces por semana. Después, un día, el comprador visitó al anciano
El abuelo estaba acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre. Y observaba el chiquero. Y el hombre dijo, dentro de 20 o 30 días vendré por acá. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. ¡A trabajar! ¡A trabajar! De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Enrique justificó a su hermano menor. Tiene una herida en el pie, abuelito. Ayer se cortó con un vidrio. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la sequía y que se envuelva con un trapo. Pero abuelito, le duele a mi hermanito. No puede caminar bien. ¿Y a mí? ¿Acaso no me duele la pierna? Recuerda que el abuelo tiene una pierna pata de palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de mañas. Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después, regresaron con los cubos casi vacíos. ¿Qué pasó?, preguntó el abuelo. No podía más, abuelito. Mi hermanito Efraín está medio cojo. Don Santos observó a sus nietos como si meditara una sentencia, mientras se rascaba la barba. Bien, bien, dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo, lo arreó hacia el cuarto. Los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón, y tú harás la tarea de tu hermano. Vete ahora mismo, al muladar. Cerca del mediodía, Enrique regresó con los cubos repletos. Sin embargo, lo seguía un extraño visitante, un perro escuálido y medio sarnoso. El abuelo, con un gesto, preguntó. Enrique respondió, lo encontré en el muladar, abuelito, y me ha venido siguiendo. Don Santos, siempre violento, tomó la vara con la que golpeaba al cerdo Pascual y a los niños. ¿Una boca más en el corralón? Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. No le hagas nada, abuelito, le daré yo de mi comida. Nada de perros aquí. Ya tengo bastante con ustedes. Enrique abrió la puerta de la calle. Si se va él, me voy yo también, abuelito. El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir. Además, abuelito, este perro no come casi nada. Mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón, corrió donde su hermano para darle la noticia, mientras el abuelo cantaba. Pascual, Pascual, Pascualito. Enrique miró al perro y le dijo, tú te llamarás Pedro, acariciando la cabeza del perrito, e ingresó donde estaba Efraín. Sin embargo, su alegría se esfumó. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. El pie, la herida infectada. Tenía el pie hinchado como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. Pero trató Enrique de reanimar a su hermano. Te he traído este regalo, mira. Se llama Pedro, es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar, te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca. Efraín preguntó. ¿Y el abuelo? ¿El abuelo no dijo nada? El abuelo no dice nada, no te preocupes. Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer
La voz del abuelo llegaba hasta la habitación de los niños. Pascual, Pascual, Pascualito. Ese elemento, Garú, es bueno, no lo pierdas de vista, ¿ya? Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos, ¿ya? Ambos nietos se inquietaron porque en esa época el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Sí, por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra. ¡Mugre! ¡Nada más que mugre!, repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. Al segundo día sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. El abuelo dijo, ¿tú también? ¿Tú también? Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. 5 minutos después regresó y empezó a insultarlo. Está muy mal engañarme de esa manera. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascualito. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de Pascualito. Ustedes son basura, nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos, el carro de la baja policía le había ganado. Los perros, además, habían querido morderlo. ¡Pedazos de mugre! Ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen. Al día siguiente, el abuelo trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas del asfalto, de las duras aceras, y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día, quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto. Si se muere de hambre, Pascualito, será por culpa de ustedes. Los culpo a ustedes. Sin embargo, pasado algunos días, el abuelo no pudo más, tomó su vara y se dirigió al cuarto de los niños. ¡Arriba! 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 ¡A levantarse, haraganes! ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Esto se acabó. ¡De pie! Y empezó a golpearlos con la vara donde les caiga, en el cuerpo, en la cabeza, en el rostro. Efraín se echó a llorar. Enrique se levantó aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. A Efraín no, abuelito. A Efraín no. Él no tiene la culpa. Déjame a mí solo. Yo saldré. Yo iré al muladar, abuelito. El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo entonces, al muladar, lleva 2 cubos, 4 cubos. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro, el perrito, quiso seguirlo. Tú no, quédate aquí cuidando a Efraín. Y se lanzó a la calle, respirando a pleno pulmón el aire de la mañana.
Horas después, Enrique volvió. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos, abuelito. Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir y le dijo: Pedro, Pedro. ¿Qué pasa con Pedro?, preguntó Enrique. Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara. Después lo sentí aullar. Enrique, preocupado y desesperado, salió de su cuarto. Pedro, ven aquí. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Pedro, ven aquí. Su mirada, nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo y le preguntó: ¿Dónde está Pedro, abuelito? ¿Dónde está Pedro? La mirada del anciano se dirigió al chiquero. Pascual, el cerdo Pascual, devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. Sí, el abuelo había lanzado al perrito Pedrito al chiquero y el cerdo Pascual se lo estaba tragando, quedando las piernas y el rabo del perro. Enrique gritó: no, dice, no, no, tú no puedes haber hecho eso, abuelito, no. Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este le rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno de él, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso, abuelito? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró Enrique la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella Enrique se levantó de puntillas, se acercó al viejo y lo golpeó. ¡Voltea, abuelito! ¡Voltea! ¡Voltea! Enrique golpeó al abuelo en el rostro. Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. ¡Toma, abuelito! ¡Toma! Chilló Enrique y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. El abuelo, don Santos, ha caído al chiquero de espaldas. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, la pata de palo se le rompe, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente en el lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre con un tono de ternura que él nunca había escuchado. A mí, Enrique, a mí, Enrique, a mí, clamaba por su vida el abuelo. Enrique no le hizo caso. Fue donde su hermano. Pronto, pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. Efraín, en vez de aprovechar la oportunidad para escapar de este viejo explotador, pone un primer pretexto para no salir de la casa. ¿A dónde? ¿A dónde? A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos.
segundo pretexto de Efraín. Pero no me puedo parar. Enrique no le hizo caso. Cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Finalmente, dice, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Y así termina el cuento, Los gallinazos sin plumas, donde Ribeiro prefiere esta última oración como sugerencia para que el lector entienda que el cerdo Pascual se está tragando al abuelo Don Santos, prefiere la sugerencia antes que la descripción explícita y morbosa de cómo un cerdo se podría tragar a un ser humano. Esto fue Los gallinazos sin plumas, ya saben, en la voz de Alexander Villalobos. Ahora sí, vamos a lo más importante de la clase. Vamos a las preguntitas, ¿ya? Vamos a las preguntas para que puedan participar. Vamos entonces a las preguntitas. Voy a abrir el PDF del material y lo vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Vamos a buscar entonces literatura. Ustedes me avisan cuando ya pueden verlo, ¿ah? Con todo lo que les he explicado, obviamente van a poder resolver con mucha facilidad. Vamos a buscar literatura. Y ahorita lo encontramos. Aquí está, mira, Generación del 50, narrativa y poesía, ya lo hicimos. El tema, la pobreza y la explotación, ya te conté el cuento. Y si al final los nietos terminan en el abandono ante una ciudad incierta. Exacto. Pascual el cerdo es una alegoría de un sistema que devora, de un sistema capitalista que te devora, ¿no? Que te exige. Mira, Blanca Varela, Canto Villano, que ya lo escuchamos en la voz de la propia Blanca Varela. Este poemario obviamente pertenece al género lírico, es una antología poética. Este poemario presenta una influencia surrealista y un tono existencialista. Su tono es reflexivo, intimista, con marcado siempre pesimismo, escepticismo. Temas recurrentes, cuestionamientos sobre los temas elementales de la vida y los actos comunes del hombre, las dicotomías. Dicotomías son dos temas opuestos, luz-oscuridad, éxito-fracaso, justicia-injusticia, verdad-falsedad. Mira, acá hay una sinopsis. Canto Villano es el poemario que nos remite al ámbito de lo cotidiano, tal como se indica desde el título de este libro, pues existe en él un juego entre lo elevado del canto y lo ordinario de lo villano. Varela reflexiona en este poemario sobre la materialidad del ser humano, influida por el existencialismo sartreano, Jean-Paul Sartre. Redimensiona la concepción de la existencia terrenal y del ser humano como ser material. La poética de Blanca Varela no se reduce a mostrar un solo aspecto de la realidad, sino que se apertura al cuestionamiento de la misma e incide en la exploración de todas sus aristas. En este poemario existe el intento de ascender de lo material, pero sin prescindir de él. Y ahí está el poema que la propia Blanca Varela había leído, ¿no? Lo leemos a ver. Y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias
negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe en la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Curriculum vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Sin música, pero llamando, sin voz, pero llamando sin palabras, llamando. Estos son los versos que aperturan Canto Villano y que resumen magistralmente uno de los ejes transversales de su obra, la dicotomía luz-oscuridad. Para Varela, estos elementos tienen valores diferentes de los que normalmente se le atribuyen. En la oscuridad del sueño se contempla con lucidez el mundo verdadero, mientras que el despertar a la luz engaña la vista con simulacros, sombras y vanidades de la realidad. Pregunta 1. Ahora sí participan, ¿ah? Pregunta 1. ¿Alguien que pueda leer la pregunta 1? ¿Tienen opción de micro? No. Ustedes me dicen. Dice, desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, o sea, los reales, las aves, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad. Elija la opción que presenta una afirmación correcta sobre el fragmento anterior de los gallinazos sin plumas. Humanización de los animales, animalización de los personajes, uso del narrador protagonista, esperanza de la vida. No hay narrador protagonista porque lo narra una tercera persona. Hay una animalización de los personajes, ¿no? Siendo seres humanos, realizan una labor, la labor o acciones de los, en ese caso, de los gallinazos reales, ¿no? Como aves carroñeras, pero seres humanos, por eso son gallinazos sin plumas. La B, muy bien. La B. 2. Eso también ya, bueno, ya te lo leí, ¿no? Ya te lo narré. Cuando regresaron no podía casi caminar, se refiere a Efraín que se ha cortado el pie, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el chiquero. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. ¡A trabajar! ¡A trabajar! De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. El cerdo Pascual simboliza para don Santos, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza? La esperanza económica, ¿no? Cuanto más gordo esté, más ganancias va a tener. Cuanto más gordito esté, más ganancias va a tener. Para el abuelo, para
El cerdo pascual simboliza para don Santos la esperanza económica. Simboliza para don Santos la esperanza económica. Muy bien. Esto también te lo conté. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Ese es al final, cuando ya el abuelo ha caído y quieren huir. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. En el fragmento anterior, la representación de la ciudad advierte un carácter ¿qué? Un carácter monstruoso, ¿no? Porque dice gigantesca mandíbula. Un monstruo tiene mandíbula ahí, ¿no? Un carácter monstruoso. Así es la ciudad. Así es la ciudad. Ya está. Ahora vamos con Blanca Varela. Digamos que ganaste la carrera. Ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. ¿Cómo es eso? Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. En el poema Curriculum Vitae de Blanca Varela, marque lo correcto. La ve, ¿no? ¿Te acuerdas que ella presenta una mirada escéptica y pesimista de la vida? Dice que ganaste una carrera y que tu premio era otra carrera. Pesimista, pesimista, muy bien. Pesimista. Mire este poema. Este poema es completo, ¿ah? No es que está resumido. El poema son 2 versos nada más. Tras la rosa es lo positivo, ¿no? Sombra. Sombra lo opuesto, lo negativo, la dicotomía, rosa con sombra. La rosa puede ser el amor, la madre, la hija, la esposa. Sombra, el destino cruel, ¿no? ¿Qué se puede colegir? Que la provoca la. Tras la rosa, sombra. ¿Qué se puede colegir? A ver, analicen las 5. ¿Hay armonía entre la rosa y la sombra? Dice, después de la rosa viene la sombra. Hay rigurosidad y concisión de sus versos. Conciso significa que el poema es breve. Conciso. Pero para tener un poema breve tiene que haber un gran dominio del idioma, ¿no? En este caso, hay una intensidad de los significados. Tras la rosa, sombra. Hay brevedad, hay concisión. Concisión significa brevedad. Y esto le da una intensidad, ¿no? Esta rigurosidad le da una intensidad a los significados. Está bonita esa pregunta. La C. A ver aquí. A ver aquí. Y tu ombligo pequeño y negro, que todavía no se borra. Centro del mundo, centro del caos y de la eternidad. Ah, el ombligo es centro de todo. Como las líneas de tu mano, por donde corren ríos inmemorables y cataratas de tus ojos al firmamento como única
urdimbre de la realidad. Camino a Babel. Se puede colegir que el tema abordado, ¿cuál es? Y tu ombligo pequeño y negro, y todavía no se borra, centro del mundo, centro del caos y de eternidad. Como las líneas de tu mano por donde corren ríos inmemoriales, y cataratas de tus ojos al firmamento, como única urdimbre de la realidad. Blanca Varela no es sencilla, para que veas que sus poemas tienen una profundidad. Centro del mundo, centro del caos y de la eternidad. Ya a ver cuál me dan, cuál propondrían en un examen de admisión como respuesta. ¿No? Dice, y de la eternidad, ¿no? La plenitud espiritual, pero del cuerpo femenino. Habla de la mujer. Muy bien. A, 6A. Uy, esto está sencillo. ¿Ah? Rodando tumbo a tumbo, hemos llegado a esperanza. Somos más de 300 entre hombres, mujeres y niños. Y provenimos de todos los rincones del Perú. Está hablando de la migración provincial. Los otros son los de Lima. Los otros son 1.000.000 de seres que viven dentro de un perímetro de unos 120 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ellos tienen inmensos edificios grises, espléndidas casas rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas provistas de todo, grandes hospitales y clínicas, estupendos autos brillantes y lustrosos, magníficos colegios para sus hijos. En fin, tienen muchísimas otras cosas. Es una gran ciudad. Son 1.000.000 de seres, peruanos también, y la vida es la vida. ¿Se evidencia dos mundos representados, oficialidad versus marginalidad? Sí. Esperanza, nombre de la barriada, connota la esperanza del progreso en la ciudad. El ambiente o entorno social favorece o ensalza, no, no favorece para nada. No favorece para nada. A ver, dice acá, rodando tumba a tumba hemos llegado a esperanza. Somos más de 300 entre hombres, mujeres y niños y provenimos de todos los rincones del Perú. Los otros son 1.000.000 de seres que viven dentro de un perímetro de unos 120 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ellos tienen inmensos edificios, grises, espléndidas casas, rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas provistas de todo, grandes hospitales, etc. En fin, tienen muchísimas otras cosas. Es una gran ciudad. Son 1.000.000 de seres, peruanos también, y la vida es la vida. Pregunta. Esperanza, nombre de la barriada, connota, significa la esperanza del la esperanza, significa la esperanza de progreso en la ciudad. Sí, ¿no? La esperanza nada más, significa la esperanza. 1 y 2. 1 y 2. Solo la esperanza. Solo significa la esperanza, porque ya sabes que la realidad es otra. Esto también te lo leí. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. Recuerda que había garoado toda la noche, había lloviznado,
El viejo que lo sintió estornudar en la madrugada no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. Al segundo día sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana la sorprendió temblando, quemado por la fiebre. El suceder de los acontecimientos adquiere un carácter fatalista, ¿no? El suceder de los acontecimientos adquiere un carácter fatalista. El viejo presentía que el niño, si había tosido toda la noche, se iba a enfermar. Eso también ya lo hemos leído, ¿eh? Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. En el fragmento anterior, la visión monstruosa en el cuento Los gallinazos sin plumas se refiere a qué? A la urbe, a la ciudad, a la urbe, a la ciudad. Eso ya lo sabes, ya te lo he narrado y lo hemos visto ya como 2, 3 veces. Uno de los rasgos distintivos de la poesía de Blanca Varela es su escepticismo, puede ser, el cual expresa a través del cuestionamiento al statu quo, puede ser también feminismo, evidenciando con ello un tono esperanzador no, vanguardista no, sarcástico no, pues sus poemas develan los aspectos más desfavorables de la sociedad tradicional sobre la mujer. La C, escéptica y pesimista frente al destino de la mujer, porque dice que se impone lamentablemente una sociedad machista y patriarcal. Ya está, ya terminamos, porque esto ya es historia del Perú. ¿Ven? Compartan las respuestas entre ustedes. Ya compartan las respuestas entre ustedes. Mira, ya tienen ya los dos, hemos hecho 2 temas. Generación del 50 narrativa y generación del 50 poesía. Si ustedes quieren hurgar un poco más, te dejo ahí el enlace, ¿ya? Si ustedes quieren hurgar un poquito más, recuerda que Blanca Varela no es sencilla la poesía de la maestra, pero si ustedes, Cireli, quieren hurgar un poco más en el mundo de Blanca Varela, les voy a recomendar ver este video, ¿ya? Les voy a colocar el enlace ahí en el chat. Ya ustedes lo ven por su cuenta en el momento que dispongan de tiempo. Ustedes lo van a ver por su cuenta. Vamos a poner ahí Blanca Varela. Acá está. Este video lo van a revisar ustedes, ¿ya? Les voy a colocar aquí el enlace, le voy a copiar. Y se los pongo acá en el chat. Entonces, que tengan un tiempito así, lo revisan. Así como se dan tiempo para sus redes sociales, también tienen que darse tiempo para familiarizarse con los autores que tenemos que revisar. Lo bueno que es de una fuente confiable y además está en HD, para que haya pretexto. Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que yo. Yo y el gran aire de las palabras. Esto que acabo de decir es un poema de Blanca Varela, una de mis poetas favoritas.
Favorita mía y de muchos, sin duda, porque es una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana, una gran poeta en lengua castellana. En el 2016, Blanca Varela cumpliría 90 años. Se ha dicho que su poesía es descarnada, lúcida, que no tiene un mínimo rasgo de autocompasión, que es perfecta, que no le sobra ninguna palabra. Sin duda es una poesía dura, lacerante, pero de profunda belleza y de enorme sensibilidad. El día de hoy tengo el honor de presentar un programa sobre la vida y la obra de Blanca Varela. Para eso hemos venido hasta la Casa de la Literatura Peruana, donde hay una exhibición justamente sobre este tema. Soy Norma Martínez y hoy, emocionada, les digo que esto sucede en el Perú. Muy bien, jóvenes. Les deseo una bonita mañana, cuídense mucho, ahí tienen el enlace para que puedan verlo con su familia, puedan verlo entre ustedes y poder acercarnos más al mundo de Blanca Varela. Cuídense. Nos vemos.